Ahora sí, chicos, hola, buenos días. Como ya saben, pues estamos en este momento con nuestra sesión de teletrabajo, cómo salir de la crisis desde casa. Esta sesión más que un momento para nosotros como aprender cómo trabajar desde casa, es también para cuestionarnos un poco sobre el momento en el que estamos actualmente. ¿Sí? En este momento nosotros ya no vamos a volver a tener la vida que teníamos antes, a pesar de que nos cueste de pronto creerlo, pero realmente en este momento las cosas están cambiando para todos en el planeta, ¿sí? Y eso tiene unas implicaciones diferentes. Y esta sesión de teletrabajo es también para hacer inmersión en esa nueva dinámica actual en la cual estamos adentrándonos en este momento. Entonces, bueno, les voy a mostrar la presentación de lo que estamos haciendo en esta sesión del día de hoy, teletrabajo, cómo salir de la crisis desde casa. Y hay una frase que quiero compartirles. Dice, el mundo no volverá a ser igual, adáptate o muere. Y eso es una realidad. Hoy en día es una realidad. Yo hace mucho tiempo he venido trabajando con el tema de la transformación digital para pequeñas y medianas empresas. Y en ese entonces, cuando yo daba algunas charlas, la gente decía, sí, probablemente esto cambie algún día o tal vez sí necesitamos hacer una transformación digital para nuestras empresas o bueno, en fin, varias cosas, ¿cierto? Pero hoy en día no hay nada más cierto que eso, que es realmente una necesidad hacer un proceso de transformación digital real. Y para empezar, el primer paso del proceso de transformación digital está en las personas, que las personas empiecen a creer esa nueva dinámica de lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, ya ahora ustedes están viendo mi presentación, ¿cierto? Y quiero hacerles una pregunta y quiero que cada uno me vaya respondiendo, vaya activando su micrófono y me vaya respondiendo, y es, ¿qué tal ha sido su experiencia con el teletrabajo durante estos últimos días? Y no solamente eso, sino también desde esta nueva dinámica en la cual estamos de aislamiento, ¿cómo se ha sentido? Entonces quisiera escuchar a alguno de ustedes. ¿Quién quiere ser el primero? Hola. Bueno, a mí me gustaría decir, por ejemplo, algo, y es que la verdad me ha gustado un poco porque me ha obligado a hacer unos cambios de vida, también a reflexionar de muchas cosas de los comportamientos sociales y cómo hemos estado trabajando. Entonces, realmente me ha puesto como un reto esta situación y realmente me interesa conocer un poco más acerca de cómo debo productivamente sacarle provecho a la experiencia de teletrabajo. Ok. Y bueno, ¿quién más está por ahí que me pueda comentar su experiencia actual en estos días? Bueno, no, yo creería pues que después de venir como con una rutina y uno ya se acomoda y tiene la monotonía pues y la costumbre de ir a una oficina, de estar presente, de estar trabajando con horarios y que estar solo enfocado en un tema, al estar en la casa pues como que a veces es un poco difícil adaptarse a esas nuevas estrategias pues, para tener un trabajo como continuo y juicioso sin tener como que, ay, voy a ir a la cocina o voy a ir a hacer tal cosa o voy a ir mientras uno está en la casa. Entonces me imagino que uno tiene que ir implementando nuevas estrategias y nuevas metodologías para estar concentrado pues haciendo su labor sin que el externo, pues sin que el hogar donde uno a veces trata de estar es como cómodo lo interrumpa. Listo, súper. ¿Quién más tiene una opinión por ahí valiosa para nosotros el día de hoy? Ya uno, ahí sí da Bueno, uno. por ejemplo, en el caso mío ha sido, he cambiado los horarios, entonces ya no me levanto como antes a las 5 de la mañana, sino que ya me levanto más tarde porque me quedo hasta más tarde haciendo otras cosas. La verdad no ha sido difícil para mí, pero lo que sí es más difícil, o sea, como el tema de estar aislado, encerrado, para mí ha sido fácil. Pero lo que sí de pronto le da un poco más duro a uno es tener la disciplina de hacer las actividades que tiene que hacer porque sabe que hay una responsabilidad. Entonces hay que tener muy claro todo lo que usted tiene que hacer en un día, normalmente como uno lo hace en una oficina o en el trabajo, agendarse y cumplir con esa agenda. Sí, es real, cambiaron las dinámicas completamente. Sí. Bueno, listo, chicos. Entonces, ya Jonathan me estaba haciendo una pregunta. La pregunta era ¿cuál? No, pues,
no he sido capaz de organizarme bien Ajá. del todo, porque por un lado estará la universidad y por el otro está el trabajo. Ujú. Y ha sido sumamente complicado como el fragmentar bien y distribuir los horarios en los cuales debo dedicarme a cada cosa. Porque pues digamos que antes estaba en la oficina de 1 hora a 1 hora y yo sabía que luego de que saliera de la oficina ya me iba para la universidad. Ujú. Ahora ya todo está como muy revuelto y pues poco a poco me he estado adaptando a estos cambios tan bruscos que han sucedido. Pero de igual forma estoy tratando como de aprender y de hacer las cosas cada vez mejor, pues con disciplina principalmente. Ok. Y pues sí. Bueno, sí, eso es normal y yo creo que todos estamos viviendo como un poco esa experiencia de estar revueltos uno con otro, el tiempo, las dinámicas temporales se han ido haciendo un poco más, digamos por así decirlo, más cortas, a veces el tiempo no alcanza igual para las cosas que hacíamos antes, porque obviamente la dinámica ya cambió y en este momento estamos en otra cosa completamente diferente. Y esta sesión de teletrabajo pues busca que ustedes encuentren qué es eso que estamos haciendo, ¿cierto? Y cómo lo vamos a afrontar. Y lo primero que les tengo que decir es, como les decía al inicio, ya esto no va a volver a ser igual. Las cosas van a cambiar de ahora en adelante, créanlo o no, las cosas ya son diferentes. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos para esa crisis y aprovechar este tiempo para prepararnos. Si ustedes en este momento están haciendo su día a día, viendo series, escuchando música, durmiendo, les puedo decir en este momento que en el momento que esto pase, ustedes van a estar atrás de todo lo que se está desarrollando en este momento en el mundo. Las personas no se están quedando quietas y las personas que se están quedando quietas van a morir. Y no lo digo literalmente, sino que van a morir dentro de la sociedad. Van a estar relegados simplemente a un oficio común y corriente, operativo, que no va a tener ninguna trascendencia para la realidad a la que nos vamos a afrontar más adelante. Y pues aquí ya empieza pues como ese tema y hay que entender que tenemos diferentes tipos de teletrabajo. ¿Y cuáles son esos tipos de teletrabajo? Como lo pueden ver ahí en la presentación, tenemos uno que es independiente, son las personas que de manera independiente trabajan, en muchos casos, por ejemplo, son diseñadores gráficos o desarrollan sitios web y esas personas simplemente tienen sus clientes a través de internet, tienen diferentes plataformas, Workaway, Workana, diferentes plataformas que les permiten tener contacto con personas que quieren contratar sus servicios, cualquiera que sea. Y las personas trabajan de manera independiente desde su casa o desde un café o desde cualquier lugar del mundo, ¿sí? Tenemos equipos de trabajo, o sea, ya no es también una persona que trabaja independiente sola, sino es una persona que trabaja con un colectivo. Puede ser que estén en una corporación de trabajo ambiental o que estén en un proyecto empresarial de X o Y cosa, ¿cierto? Son equipos de trabajo conjuntos. Y también tenemos a las empresas, que las empresas sean entidades que ya tienen una estructura muy definida, que tienen unas actividades muy definidas y empiezan a desarrollar toda esa información a través de lo que están haciendo actualmente y de forma remota, que es a lo que en este momento nos estamos enfrentando la mayoría de empresas en el mundo. Y tenemos también el autónomo. El autónomo es el que simplemente está muy relacionado con el independiente, que está trabajando en su casa, que está haciendo sus cosas normales, que tiene su propia dinámica y que seguramente no se ha visto tan afectado con esta crisis. Segundo, está el móvil, que es la persona, por ejemplo, que hoy está trabajando desde casa, mañana está trabajando desde la casa de un amigo y pasado mañana está trabajando desde un café o cualquier lugar del mundo. Tenemos también los suplementarios. En algunos casos yo he sido suplementaria, trabajo unos días en la oficina y otros días en la casa. Eso también implica unas dinámicas distintas porque en cualquiera de estas que les acabo de mencionar, categorías, nosotros estamos inmersos en una cotidianidad de que el desayuno, que el aseo, bueno, un montón de cosas y ya vamos a ver cómo tenemos que trabajar esto para que no sea tan grave. ¿Listo? Entonces, para hacer un teletrabajo,
En cualquiera de los casos que les acabo de mencionar, debe haber primero un compromiso, un querer hacerlo. Si ustedes en este momento no solamente hay un compromiso de querer hacerlo, sino que es una necesidad imperante, o sea, hay sí o sí que hacerlo, ¿cierto? Pero lo más importante es quererlo. Segundo, debemos tener una planeación y un cronograma, tenemos que tener unos objetivos claros, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, tenemos que tener un objetivo hacia dónde nos vamos a dirigir y de ahí partir con esa planeación y con ese cronograma. Adicional a eso, tenemos que autoevaluarnos constantemente y eso es muy importante porque tenemos que ver si realmente hemos sido efectivos durante estos días, si de pronto estoy desgastando mi tiempo en X o Y situación, o si hay un factor externo que me está impidiendo hacer mi labor, ¿sí? Y empezar a limitar esos factores externos. Por último, la socialización, no, por último no, penúltimo, la socialización, y esto es muy importante cuando estamos hablando de equipos de trabajo. Incluso para las personas independientes debe haber una socialización con su cliente del producto que se está haciendo. Y ya en equipos de trabajo debemos hacer una socialización constante. En algunos casos se decide que sea diariamente o dependiendo de las actividades que se planeen, se hace una socialización general de todo el trabajo. Finalmente, hay que hacer una adopción e implementación de todas las dinámicas que nosotros vamos trabajando. Entonces, ya en el tema de la adopción, nosotros estamos inmersos, nosotros ya estamos metidos en ese proceso de implementación y es ahí donde nosotros empiezan unos grandes retos. Ahora vamos a hablar de unas técnicas, ¿cierto? Pero antes de hablar de esas técnicas, yo quiero preguntarles y volver a la parte de atrás, saber si alguno de ustedes ha pasado por alguno de estos pasos en este momento. Hola, Hola, ¿con quién ¿sí me hablo? escuchan bien? Sí, con Ángel. Sí, Con Ángel. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien, súper bien. Bueno, qué bueno. Estos días me familiarizo mucho con la parte de planeación y el cronograma, porque estos días he estado como loco organizando montones de información. Reanudé otra vez el curso de producción de música en Creana. Estoy investigando cómo hacer lo que quería hacer con el live, Sí. que no podía hacer. Estaba estudiando a ver qué era lo que necesitaba y cómo se podía hacer lo más profesional posible. Organizando el tiempo con la universidad también, porque eso está de locos. Como no saben, pues no han implementado muy bien, que digamos, las TICs en la universidad. Entonces todos los profesores están haciendo clases por la tarde, por la noche, por la mañana, no saben ni qué hacer ya. Pero no, está súper complejo. Y también con la adopción y la implementación, por todo lo que estoy aprendiendo y tratando de implementarlo en mi diario, en mi cotidianidad, porque pues uno se levanta y como que mirar a la ventana, bueno, voy a estudiar, voy a hacer algún ejercicio, así. Listo, súper, gracias Ángel. Dani me dice que también le ha tocado mucho con el tema de las clases que ya da de inglés, pues seguramente ahí ya todos en algún momento estamos pasando por alguno de esos casos, así sea que en este momento estamos tomando la decisión, el compromiso de querer hacerlo y empezar a hacer algo, porque realmente chicos, si no empezamos ahora a trabajar, en el momento que esto pase vamos a estar atrás y no va a haber quien nos empareje con esta realidad. Entonces, bueno, las técnicas. Hay varias técnicas, cada uno se adapta a su técnica, la que sea más efectiva, pero estas digamos que son como una de las más comunes y las que la gente suele aplicar y funcionan en gran medida. Cada quien puede desarrollar sus propias técnicas o sus propias metodologías de trabajo en casa. La primera se llama secciones de tiempo, esa se llama Pomodoro, una técnica Pomodoro, y es una técnica que habla de que tienes que enfocarte 25 minutos en hacer la mayor cantidad de tareas posibles, luego descansar 5 minutos y después de descansar esos 5 minutos vuelves y te enlistas con otros 25 minutos de trabajo haciendo la mayor cantidad de actividades posibles. Cuando se acumule un total de 100 minutos, ya en ese momento tú puedes dejar las actividades y descansar por 15 minutos, ¿sí? Hasta que ya termines tu ciclo de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado está la técnica de lo complejo primero.
que es hacer una lista de actividades y ver cuáles son las que le generan a uno más dificultad. Normalmente uno deja las más difíciles para el final y eso es un error en la mayoría de los casos porque cuando uno hace todas las tareas fáciles y al final deja las más complejas, es muy probable que el cerebro está mucho más cansado y sea mucho más difícil desarrollar esa actividad, ¿sí? Entonces lo ideal de esta técnica es que lo más complejo se desarrolle primero y luego ya con el excedente de tiempo se desarrollan las actividades más fáciles. Y luego tenemos una técnica que se llama One by One, que es una técnica, es hacer un checklist de actividades, definir por prioridades cuál es más importante y seleccionar 6 actividades diarias. Y esas actividades diarias hacerlas una a una. Tiene que terminarla, o sea, el objetivo es terminar esa actividad y no se puede pasar a la siguiente si no se ha terminado esa primera actividad. Entonces, estas son unos ejemplos de técnicas, cada uno adopta su técnica de acuerdo a lo que sea mejor para cada uno, ¿sí? No sé si alguno tenga alguna pregunta sobre esta técnica o si alguno tenga una técnica adicional que de pronto no conozca. ¿Hola? Bueno. Entonces continúo, ya que las técnicas para el teletrabajo, ya hablamos de algunas, es muy sencillo, realmente como decíamos al principio es querer hacerlo. Ahora las estrategias son un poco más interesantes y bueno, lo primero es establecer un plan de trabajo claro y con tiempos límites. Por ejemplo, nosotros podemos hacer sprints semanales, definir unas actividades para la semana y en esas actividades semanales nosotros definimos unos tiempos, unas actividades y el objetivo general de todo lo que estamos haciendo. Y esa estrategia nos va a permitir tener un panorama general de todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el caso de las personas que están en la universidad aún y que tienen un tema de trabajo, pues es muy importante que definamos cuáles son las actividades o las asignaturas que se tienen que hacer con la universidad tecnológica o con la universidad y las actividades que se deben hacer con el trabajo y destinar una cantidad de tiempo específico para desarrollarlas. ¿Listo? Adicional, hay otra estrategia que dice construir, ensamblar y socializar. Nosotros de pronto con el equipo de Junior Marketing hemos tratado pues como de empezar a trabajar esta idea y hicimos nuestro plan de trabajo y ahora estamos haciendo un proceso de construcción de una landing page, de un formulario, de unas cosas, para luego ensamblar todo eso y finalmente socializar cómo fue el proceso y cómo vamos a poder mejorar lo que estamos haciendo, ¿sí? Esa es una estrategia que es muy práctica y más en estos tiempos digitales en los que realmente estar en contacto se vuelve una de las actividades más importantes de nuestro día a día. No sé si ustedes han notado que yo he tratado pues como estarles escribiendo, mandándoles enlaces, porque realmente si nos aislamos completamente va a ser muy difícil que podamos desarrollar dinámicas de trabajo mucho mejores y mucho más dinámicas. Adicional a eso, también tenemos que definir los medios de comunicación y las sesiones de trabajo. Nosotros en los medios de comunicación tenemos Slack, tenemos WhatsApp, tenemos Zoom, que son aplicaciones para hacer videollamadas, o esta con la que estamos comunicándonos, que es Meeting Google. Estas nos permiten tener la información necesaria para trabajar, ¿cierto? Para estar conectados y debemos definir exactamente qué tipo de comunicación vamos a hacer. Nosotros en este caso tenemos que tener claro que vamos a definir unos canales rápidos, como ya lo tenemos en Slack, unos canales rápidos de comunicación. Tenemos un canal de Bitrix en el caso de los agentes de viajes, en los que tienen una información específica con sus clientes y unos canales de comunicación claros. Tenemos un canal de comunicación virtual o de comunicación y tenemos que saber qué canal es para qué situación, ¿sí? Quizás después de esta sesión nosotros debamos hacer una reunión y definir cuáles van a ser esos canales, por qué canales se van a hablar qué cosas y de ahí ya partir a trabajar de manera articulada con los canales ya definidos y con los objetivos de cada uno de los canales. Tenemos también que practicar la comunicación efectiva, chicos, esto es fundamental, hoy en día se hace muy importante, primero ser concretos, tenemos que aprender esa habilidad de hablar puntualmente, ser efectivos en la comunicación, que las personas puedan entender lo que nosotros estamos diciendo en este momento. Y quiero hacer énfasis en el tema de la comunicación
efectiva y asertiva, porque en estos momentos es cuando más lo necesitamos. Y ahí es algo que les quiero comentar, chicos, tenemos que aprender a resumir. No seamos tan ambiguos cuando vayamos a dar un mensaje, no seamos tan, digámoslo así, habladores, sino que tratemos de ser muy concretos y que el punto se entienda claro y rápido. Adicional a eso, en la escritura también tenemos que desarrollar habilidades de escritura, porque de ahora en adelante es una de las habilidades más importantes. Ejemplo, escribir un correo electrónico es algo supremamente importante ya hoy en día, no es una mentira. Ya muchos de ustedes han enviado correos electrónicos y que sea efectivo y que el mensaje se entienda es fundamental. Adicional a eso, cuando vamos a hablar, tratemos de no hablar con adjetivos, ¿sí? Como excelente, magnífico, sino cambiemos esos adjetivos por datos, ¿sí? Entonces tenemos una plataforma excelente, sino que tenemos una plataforma que facilita en un 10% la efectividad del trabajo en equipo, ejemplo, ¿cierto? Entonces empezar a hacer esa transformación del lenguaje para que lo que nosotros digamos sea mucho más claro y más conciso. Y adicionalmente y por último, tenemos que aprender a dar respuestas claras y concretas. Si se pregunta algo de manera abierta, tratar de que sea un punto, una respuesta clara. Y si es una pregunta cerrada, pues simplemente responder como se tiene que responder, sí, no, o tal vez mañana, ¿cierto? Es algo que es muy puntual hoy en día, aprender a comunicarnos de esa forma, comunicarnos asertivamente, sabiendo cómo responder, sabiendo cómo escribir y cómo hablar puntualmente. Listo. Quiero saber si alguno tiene alguna inquietud en este momento, alguna pregunta, algo que quiera saber, algo adicional. Quiero escuchar esas voces espectaculares. Las formas de comunicación en cuanto a escritura ya se deben de transformar a lo que, pues, a lo que me refiero es que la forma de escritura ya tiene que ser como debe de ser. ¿Me explico? No como con las abreviaturas o con los mecanismos que utilizamos como para escribir más rápido, por decirlo así. Exacto. Bueno, en este momento nosotros tenemos que... las abreviaturas realmente no. Nosotros tenemos que manejar el lenguaje normal, tratar de mantener el tema de la ortografía, ¿sí? Comunicarnos de manera clara, porque por las abreviaturas realmente no nos hacen la diferencia. Hay algunos casos en que son válidas, ¿sí? Pero en la mayoría de casos hay que tratar de mantener una escritura clara, porque una abreviatura para mí puede ser confusa para otra persona. Entonces en ese caso sí es mejor mantenerlo formal que tenemos ya establecido digamos como por la academia. ¿Alguna otra intervención en este caso sobre las técnicas, sobre las estrategias, si alguno ya ha implementado una estrategia o si alguno tiene dificultad en alguna de las últimas que les había dicho? Pues bien, aunque ha sido algo difícil porque todos los métodos que yo utilizaba, pues me di cuenta que en línea no funcionan. Sí. O sea, no se puede dar una clase que ellos vayan a gustar, que ellos vayan a estar poniendo atención. Entonces toca pensar todo otra vez y ver de qué forma se puede dar mejor. Súper. Sí, eso es un reto. No solamente es un reto para los profesores en este caso, sino también es un reto para nosotros como líderes, como empleados también. Y es cómo vamos a afrontar esta situación y cómo vamos a hacer para que las personas realmente entiendan cuál es el objetivo de esto y cuál es el punto de todo lo que estamos haciendo. Y es allí donde nosotros necesitamos estar muy conectados, estar muy sintonizados con estas nuevas dinámicas y podamos estar también en contacto constante con nosotros y con lo que estamos buscando del futuro. Yo quiero invitarlos a hacer una actividad y es que hagan una hipótesis para el 2021. ¿Ustedes cómo creen que va a ser el mundo en el 2021 y en una próxima sesión lo podamos socializar? Esto es un ejercicio que realmente para nosotros es muy sano porque tenemos que empezar a imaginar esa nueva realidad y de ahí esa nueva realidad empezar a generar soluciones. Bueno, ahora vamos a ir a unos consejos de teletrabajo, unos consejos súper prácticos porque realmente los necesitamos. Ya les voy a decir cómo funcionan estos consejos. Algunos me van a decir si les funciona bien, si no les funciona bien, a ver cómo nos va, ¿cierto? Tenemos un consejo inicial: organiza tu espacio de trabajo.
Esto es clave, mis amores, es clave, clave porque necesitamos tener un espacio cómodo, un espacio iluminado, un espacio en el que podamos contar con todo lo que estamos haciendo. Necesitamos que sea una silla cómoda, que sea un escritorio cómodo. Lo que yo les recomiendo es antes de sentarse, o sea, se dispongan a trabajar y antes de sentarse traigan una bebida que vayan a disfrutar durante la sesión de trabajo, tengan todos, digamos, su agenda a la mano, eviten pararse la menor cantidad de tiempo posible, solamente háganlo en los lapsos de tiempo que están destinados para eso, en el caso de la técnica Pomodoro que les hablaba en el inicio, de trabajar por secciones de tiempo. ¿Sí? Es importante que en esas secciones de tiempo no nos quedemos viendo Facebook, sino que nos paremos, respiremos, caminemos un momento y volvamos a sentarnos para que el cerebro se oxigene, perdón. Y tenemos otra clave que es elimina las distracciones. No sé si alguno de ustedes ha intentado trabajar con el televisor prendido o con el celular sonando o viendo alguna serie, ¿cierto? Eso realmente no nos funciona. Y Facebook, por ejemplo, no nos ayuda mucho a eso. Necesitamos tratar de eliminar las distracciones. En el momento en que estamos trabajando y el celular va a estar guardado hasta que terminemos las actividades que nos hayamos planteado para ese lapso de tiempo. Y ya en los recesos sí podemos hacerlo, pero debemos tener control de esas distracciones. Eso es un tema. Otra de las distracciones es que, tengo que ir a lavar ese pocillo. No. Chicos, tenemos que saber que vamos a definir unos tiempos específicos de trabajo en casa y que las personas con las que vivimos sepan en qué momento estamos trabajando. Realmente, si esto no lo hacemos, no somos claros con los tiempos en los que vamos a trabajar, la dinámica se va a hacer muy compleja y muy probablemente vayamos a tener muchos inconvenientes. Y ahí viene el tercer consejo y es comunica tus tiempos y es comunicarlo con tu familia. Si vives con tu mamá, con tu hermano, con tu amigo, pues tienes que ser muy claro y decirles, qué pena, voy a trabajar, voy a estar trabajando, no puedo hacer mandados, no puedo ir a lavar el baño, voy a sentarme a trabajar y estaré de tal hora a tal hora trabajando, entonces por favor ayúdame para que no haya inconvenientes. Listo, entonces eso es algo muy importante, que sepamos que tenemos unos tiempos y los hagamos respetar, porque también las personas pensarán que estamos, es como, no sé, viendo Facebook, entreteniéndonos, pero también hay que hacerles claros de que estamos de verdad estudiando y estamos trabajando y vamos a definir unos tiempos para eso. Y el último consejo, esto quiero hacer claridad, a cada quien le funciona diferentes consejos, diferentes técnicas y diferentes estrategias. Lo ideal es que cada uno se autoevalúe y defina cuáles son las estrategias, las técnicas o consejos que mejor le van. En este caso, este consejo para mí es clave. Báñate y ponte en situación. Eso es algo fundamental. A veces nosotros digamos que nos quedamos sin bañarnos y trabajamos y luego volvemos y nos acostamos en la cama porque todavía nuestro cuerpo y nuestra mente no está en disposición de trabajar. Entonces lo que tenemos que hacer es de verdad sentir que vamos a sentarnos a trabajar, bañarnos, organizarnos y sentarnos en nuestro escritorio y hacer todas las actividades que tenemos que hacer. Obviamente hay personas a las que les funciona simplemente levantarse y ponerse a trabajar y con eso lo tienen bien. No quiere decir que esto le aplique a todo el mundo, cada quien define cuáles son sus mejores metodologías, pero si les digo, de verdad, inténtenlo, báñense y más en estos momentos en que necesitamos mucha agua y jabón, ¿sí o no? ¿Cómo ven estos consejos? ¿Quién me dice qué consejo le queda espectacular? ¿Quién va a aplicar qué consejo? Pues a mí, desde que estoy aplicando el método de bañarme primero, como que las cosas me funcionan mejor. Porque cuando empiezo a hacer las cosas sin bañarme, como que, no sé, como que mi cuerpo está como perezoso, como que, no quiero hacer esto y qué tales. Entonces me parece que esa es una técnica sensacional. Lo de organizar el espacio de trabajo también. Si yo siento que mi espacio de trabajo, incluso hasta mi casa, está como sucia y desorganizada, como que no me dan ganas de hacer nada. Ante todo, pues la comodidad y que el espacio esté limpio para uno sentir como que respira mejor y la verdad cuando mi espacio está limpio, mi mesa, mi computador está limpio, como que más me fluye la creatividad. Entonces eso también esos consejos sí son demasiado efectivos.
Súper. Bueno, yo quisiera escuchar a Mike, que ya este es un experto en el teletrabajo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál ha sido su experiencia como teletrabajador? Pues yo me uní tarde, Mm, pero lo que alcancé a escuchar es bastante importante el tema de dejar claro en casa que uno está trabajando. A mí al principio me pasaba que mi mamá no entendía que yo estaba aquí trabajando, entonces me mandaba a sacar los perros, me mandaba que hacer una cosa, que venga que estoy trapeando. Entonces uno decirle, mire, aquí estoy generando ingresos, si no trabajo, no hay plata para la casa. Eso es como hacerle entender a la fuerza de que si no se respeta el espacio de trabajo, pues entonces pues no se va a generar ingresos. Entonces eso se ha ido adaptando. Todavía hay problemas, pero poco a poco se va haciendo entender porque pues obviamente las mamás no están acostumbradas a que eh, normalmente uno trabaja así en la casa. No están acostumbrados a que uno vaya a una empresa, que uno vaya a un sitio físico, entonces se les hace muy raro que uno esté en la casa. Total. Listo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bien, hasta ahí. Listo. Entonces, quiero comentarles ahora herramientas para el trabajo. Ustedes muchos ya conocen estas herramientas para trabajar en casa. Esa ha sido una ventaja como de lo que estamos haciendo actualmente y es que nos ha permitido continuar para algunos de nosotros con ese trabajo porque contamos con esas herramientas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Slack es una herramienta de comunicación muy efectiva. WhatsApp, ¿qué pasa? WhatsApp es una herramienta de comunicación, pero no formal, o sea, no lo podemos concebir como una herramienta de comunicación formal en nuestro caso, sino que debemos saber que nuestra comunicación formal debe estar ligada a un canal diferente, en este caso Slack, ¿sí? Que está diseñada específicamente para eso, para categorizar la información, para categorizar los contenidos, los contactos y todo lo que estamos haciendo. WhatsApp sí es muy efectivo para la comunicación instantánea, pero realmente no podemos catalogarla como una herramienta propia para el teletrabajo. Tenemos también Trello, no sé si alguno de ustedes también conoce Trello, yo sé que Jonathan y Linda sí lo conocen, y es una herramienta que hemos utilizado mucho y es muy efectiva para organizarnos con las actividades generales de un plan de trabajo específico. Tiene un cronograma, esta aplicación tiene adicional a eso notificaciones, te dice cuándo se está venciendo el tiempo para empezar a hacer una actividad, ¿sí? Cuando estamos trabajando personalmente es muy efectiva también porque nos permite también autorregularnos y saber exactamente en qué estado están nuestras actividades. Esta plataforma nos permite generar diferentes tableros y diferentes secciones y estas secciones yo puedo ir moviendo tareitas, digamos, a una sección que se llama ya realizado o finalizado, ¿sí? Para que nosotros sepamos en general cómo va nuestro proceso. Tenemos Google Drive, es una herramienta obviamente muy efectiva para el teletrabajo, yo sé que todos ustedes la conocen, es muy efectiva cuando vamos a trabajar en equipo porque nos permite conectarnos con otras personas y trabajar simultáneamente en documentos de Word, de Excel o formularios, en fin, muchas cosas que son muy importantes para manejarlas entre varias personas. Tenemos Meet Google, que es la herramienta por la cual nos estamos conectando en este momento. Esta herramienta, como esta, hay muchas. Tenemos Zoom, una aplicación que también gratuita tiene una muy buena capacidad. Tenemos Hangout, que también es de Google. Bueno, hay muchas aplicaciones en ese sentido que son muy efectivas y sirve para eso. Está AnyDesk, bueno, cientos de aplicaciones que son realmente muy efectivas para el contacto ya visual, videollamadas, en el que podamos trabajar directamente y definir unos puntos claros. Hay que tener muy en cuenta, como nos pasó al inicio, que debemos tener primero un buen micrófono, debemos tener unos buenos audífonos, pues el tema de la cámara en algunos casos no se hace tan relevante porque pues con que uno pueda ver ahí difuminadamente la persona ya eso nos genera una ayuda, pero sí el audio es fundamental. Si nos falla eso, nos está fallando casi todo y pues el internet, si nos falla el internet, nada que hacer. Por eso tenemos que tratar de garantizar y lo que hemos tratado es hacer las sesiones en la mañana donde hay menor flujo de personas y la capacidad de internet se hace mucho mejor, ¿cierto? Tenemos Evernote, que es como la versión de los posits, ¿sí? O de las notas, es la versión en Evernote
es permitirte generar notas de lo que estás pensando, de lo que estás haciendo, de lo que estás trabajando y poderlas guardar también cada una. Y tenemos Bitrix 24 que nos permite tener diferentes, nosotros lo manejamos de una forma, ¿cierto? Es la manera en que nosotros lo construimos, pero Bitrix es una herramienta que se puede, digamos, construir de diferentes maneras de acuerdo al modelo de negocio o de acuerdo a las acciones que yo voy a realizar, ¿sí? Cuando nosotros vemos Bitrix desde afuera, como otra aplicación, vamos a ver que ellos tienen diferentes maneras, cada empresa lo estructura de manera distinta de acuerdo a las actividades claves que realizan todos los días o semanalmente, y es una herramienta muy efectiva para centralizar el trabajo de un equipo. Entonces, estas digamos que son unas herramientas básicas que muchos de nosotros ya conocemos, pero hay muchas más con las que podemos contar. Y seguramente si ustedes pueden compartir alguna herramienta que ya conozcan, que sepan que sea para trabajo colaborativo o teletrabajo, pues para nosotros va a ser bienvenido siempre. Como les decía, mis amores, el mundo no va a volver a ser igual, adáptate o muere. Chicos, esto realmente es en serio. Las personas que se estén quedando en casa a dormir y a ver series van a perder el tiempo, están perdiendo el tiempo y en el momento que esto pase van a quedar completamente obsoletas. Eso es una realidad. Tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y nuestra dinámica de trabajo. Tenemos que empezar a desarrollar unas nuevas habilidades. Y eso es ya una cosa que se nos vino encima. La gente había hablado y como yo les dije, había hecho algunas conferencias para algunas empresas hace un tiempo diciéndoles que las empresas se tenían que transformar digitalmente, que teníamos que empezar a hacer un proceso de transformación con las personas porque esto iba a cambiar y las personas que no se transformaban iban a morir. Y hoy en día es cierto, las empresas están muriendo, las empresas que no se están adaptando, que no se están transformando, que no están adquiriendo nuevas habilidades, están quedando obsoletas y seguramente van a quebrar. Después de esto es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis mundial y debemos entender esto. El mundo nunca había pasado por una situación como esta y seguramente después de esto todo va a ser diferente. Y si ustedes no en este momento no hacen la diferencia, no hacen, digamos, un cambio real en lo que estamos haciendo, chicos, después de que pase toda esta tormenta, nos vamos a quedar atrás. Espero que esta sesión les haya gustado, que hayan disfrutado pues como de esta sesión de teletrabajo, que se les haya quedado el mensaje que es fundamentalmente, chicos, la necesidad de hacer un cambio, de empezar a aprovechar nuestro tiempo de una manera distinta, de empezar a hacer las cosas de una manera diferente, de desarrollar nuevas habilidades, de aprovechar el tiempo no solamente viendo series, Netflix o durmiendo, sino de empezar a hacer realmente un trabajo en nosotros y en las habilidades que vamos a hacer. Les recomiendo, chicos, de verdad, hacer el ejercicio de hacer una hipótesis de cómo se imaginan el mundo para el 2021 después de esto. Y a partir de esa hipótesis empiezan ustedes a definir qué papel van a cumplir en ese año, qué papel van a cumplir como personas a partir de este momento. Y créeme que en este momento este tiempo de aislamiento es el ideal para empezar a construirse ustedes como unas personas completamente diferentes y empezar a ver lo que hacen desde una perspectiva completamente distinta. Ese es el llamado que tiene el mundo. Yo he tenido la oportunidad últimamente de enlazarme con diferentes webinars del sector turístico, del sector empresarial y todos chicos llegan a la misma conclusión. Tenemos que transformarnos para poder empezar a vivir una nueva realidad. Esto no va a ser igual después de que termine. Espero les haya gustado. Quisiera saber sus comentarios, qué piensan de lo que acabamos de ver, qué retroalimentación tienen. Quiero escucharlos a todos, no me quiero quedar con ninguno ahí. A mí la verdad me pareció excelente. La verdad, de hace rato como que quería como que ese impulso y saber qué estrategias podría implementar para ser más productiva a la hora de trabajar desde la casa. La verdad me gustó mucho. Ok, yo quiero saber, Gracias. con gusto, yo quiero saber, por ejemplo, en el caso de Richie, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se está transformando? ¿Cómo está transformando a su empresa, Richie Sorpresa, para que pueda hacer hoy en día, pueda ser una empresa actual, una empresa que se esté adaptando a estas nuevas dinámicas? Richie, o cualquier otro que esté allí conectado. Ya Richie habla. Bueno, pues
En cuanto a Richie Sorpresa, yo sí, pues por así decirlo, obviamente me tocó suspender, pues por los servicios, el servicio, por así decirlo, frente a la situación, porque obviamente hay mucha gente que cree que, ay no, pero usted todavía puede repartir, pero realmente, o sea, en algunos casos sí puedo repartir desayunos, anchetas y hasta decoraciones, pero ya son, por ejemplo, mis proveedores, los cuales cerraron, no me permiten entonces a mí tampoco como ese trabajo, y también es como ser consciente de que si estoy yo afuera, también puedo estar, pues, por así decirlo, contaminando el resto. Ujú. Entonces, en ese caso, pues, estando desde mi casa, he estado como replanteando, pues, a Richie Sorpresa, y por lo mismo también como generando más contenido de valor o contenido de calidad para poder así trabajarle a las redes sociales. Ok, súper. ¿Quién más que me quiera dar su opinión? Alejo, Majo, Jonathan, Daniela Grisales, Mike. Pues yo sinceramente necesitaba entender un poco las dinámicas que se estaban viviendo porque a mí me cogió esto muy desprevenido, porque pues no sé, en la ciudad hay una dinámica pues un poco más arraigada de lo que es la parte digital, pero en la zona rural uno no está ligado a eso, uno tiene las cosas básicas y ya. Y ya con esto entiendo como la importancia de volver esas cosas básicas con lo que tiene uno, potenciadas para de verdad no quedarse atrás en esta era que está de locos. Sí. Bueno, chicos, yo creo que con esto podemos finalizar. Espero de verdad que se pongan en la tarea a transformarse como personas, a empezar a desarrollar nuevas habilidades, habilidades digitales, habilidades personales, que nosotros en este momento realmente lo necesitamos. De verdad que sí, y espero que esta sesión de teletrabajo haya quedado, digamos, clara para todos, para que todos de verdad se muevan, porque esto no va a seguir siendo igual. Que estén muy bien, chicos, que tengan una muy feliz día.